Bienvenidos una vez más a un nuevo resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Estamos ya en el número 108, estrenando mes, estamos ya en el último mes, en el último mes del año y vamos a hacer pues este resumen en el que tratamos de ver cómo se encuentra la situación de los mercados globales. Ya sabéis que abarcamos España, abarcamos Estados Unidos, cripto y luego vemos un montón de acciones que nos habéis solicitado a través de los distintos canales de estos distintos mercados, ¿no? Analizar esas acciones que a vosotros os interesan. Bien, hoy venimos con una novedad, que es que el jueves día 15 a las 8:30 tendremos una edición de los jueves bursátiles. En este caso, especial Navidad, abierta a todo el mundo. Por lo tanto, reservar esa fecha es fácil. Simplemente vamos a publicitarlo y tenéis una forma de registro, y cualquier persona que quiera conocer desde dentro cómo funciona Seedmentor, pues puede hacerlo directamente, y tiene una buena oportunidad en este jueves 15 a las 8:30. Vamos a seguir con la estructura habitual, y ya sabéis que siempre empezamos con el análisis del IBEX 35. Bueno, pues aquí ya tenemos el IBEX 35 en semanal y nuestra estructura habitual, que es el gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. ¿Lo veis? Gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, que es lo que utilizamos para el análisis desde el punto de vista del swing trading, que es en lo que estamos especializados en seedmentor.com. Es verdad que también ofrecemos la visión de medio plazo, y que podéis tener ese enfoque en la sección correspondiente, y también incluso intradía a través de las acciones Blast de julio. Pero en mi caso, en lo que más estoy especializado es en el swing trading, que ya sabéis que son operaciones de, bueno, más o menos 8 o 15 días, una cosa así. Según eso, lo que hacemos primeramente es ver en qué etapa del ciclo de vida estamos en el IBEX 35. Y bueno, en este caso yo creo que está claro que estamos ya en una etapa 1, donde el precio se sitúa claramente por encima de la media de 20, y donde ya del último impulso bajista, que es de esta última exhalación, ha eliminado, pues, ¿qué podemos decir? ¿El 90%? Bueno, pues más o menos el 90%. Fijaos, con una tremenda subida de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas consecutivas verdes, y que ha llegado a una de las zonas importantes, que es la media de 200. La media de 200, cuando hay un movimiento brusco hacia ella, suele actuar como resistencia, y eso es justo lo que está haciendo en estos momentos, ni más ni menos. Eh, lo que esperábamos en el resumen semanal de trading de la semana pasada es que hubiera algún tipo de corrección, sería lo suyo, ¿no? Que tras todo este movimiento que comience una corrección. Y de momento esa corrección aún no ha arrancado. Vemos cómo ha tenido este tipo de vela, que es una vela que se conoce como doji, que tiene un cuerpo, que se caracteriza porque tiene un cuerpo muy, muy estrecho y mechas a ambos lados, lo que nos habla de esa batalla entre los dos ejércitos, ¿no? Entre el ejército comprador y el ejército vendedor. Entre el ejército comprador abajo y el ejército vendedor arriba, es decir, entre la oferta y la demanda, que es de lo que va todo esto, ¿no? Bien. Yo sigo pensando lo mismo, a pesar de que Estados Unidos tiene buen aspecto de continuidad alcista. Si para algún lado veo que el siguiente movimiento fuerte va a haber es para abajo, no para arriba, en el IBEX 35. Es decir, lo más normal es que dentro de poco veamos alguna vela roja en semanal. Es lo lógico, aunque hay veces que parece que cuando ves algo así, y también ves que a lo mejor Estados Unidos puede continuar alcista, y dices, nah, es imposible que España se caiga, ¿no? Bueno, pues luego ya veréis cómo en esta semana o la siguiente ocurre, que hay alguna vela roja que de inicio de inhalación, ¿no? Que no debería ir muy abajo, eso es verdad, porque ha eliminado el 90% ya, no debería ir muy abajo, sino que debería hacer un fallo de patrón de venta 1, que podríamos decir, en marco temporal semanal. Ese sería un poco el escenario de medio plazo. Si ahora continuara hacia arriba y superara este máximo, la siguiente resistencia estaba muy cerca, en los 8.546, y bueno, pues estaríamos en la fase final de este swing de inhalación, en la fase final de este swing, que evidentemente nosotros no somos adivinos, no tenemos ni idea de cuándo va a terminar, pero sí que es verdad que sabemos que está más próximo que tarde. En diario, bueno, en diario tenemos una estructura de etapa 2, clarísima. Vemos otra vez aquí el ejemplo de la media de 200, como cuando el precio sube con mucha fuerza, ¿lo veis? Hace de resistencia. Decimos que la primera vez que lo toca es techo, la segunda es mantequilla, ¿lo veis? Vale, pues aquí lo ha tocado, separar, y ahora, en este caso, en la segunda ha arrancado. Bien, la estructura de mínimos relevantes, que le vienen marcados por estas flechitas, ya sabéis que tenemos un indicador que os podéis descargar de la plataforma.
Bueno, pues ya nos indica que los mínimos relevantes son crecientes. La media de 20, creciente. La media de 40, creciente. Máximos relevantes, crecientes. De momento, estructura alcista. Es verdad que si este se convierte en nuevo máximo relevante, veis que la subida con respecto a la anterior es muy pequeña, ¿no? No es como esta con respecto a esta, ¿no? O esta con respecto a esta, estas subidas, ¿lo veis? Eso nos indica cierta debilidad, ¿eh? Si hacéis la distancia de 1, que aprendemos en el curso intermedio, veis cómo se va reduciendo en estos dos últimos tramos. Eso nos habla de un poco de debilidad y incluso podríamos decir, de fallo de ruptura de continuación alcista de momento. Ha intentado romper, se ha dado la vuelta y no ha podido. De vuelta ha rellenado hueco bueno, ahí está aguantando, se ha girado porque Estados Unidos también sigue fuerte. Bueno, ahora mismo el escenario está así. Tenemos aquí este rango lateral. Bueno, más o menos ahí, da igual. Tenemos este rango lateral. Bueno, evidentemente la superación de arriba nos lleva a la siguiente resistencia, que comentábamos aquí en los 8.540, y que sería el objetivo final de esta vuelta en V, podríamos decir. Y la pérdida de este nivel, de los 8.280, nos abriría el camino primero hacia su soporte menor, que es esta zona de aquí, ya sabéis, una resistencia que pasa de ese soporte, un mínimo, ¿vale? Si llega por aquí el precio sería un mínimo que está visitando un máximo previo, lo que conocemos como soporte menor, en cuyo caso ya estaríamos entrando en una etapa 3 y posiblemente su pérdida nos indicaría el comienzo de una etapa 4 en este marco temporal diario, ¿eh? Con siguiente objetivo los 7.985, que sería el comienzo de esa inhalación que comentábamos en semanal. Así que, bueno, aunque de momento tal parece que puede tener continuidad alcista en los primeros compases, yo estaría ya muy precavido por el lado alcista del IBEX, no porque en el medio plazo pues, pinte mal, ni mucho menos, ¿no? Sin embargo, simplemente porque después de una tremenda subida como esta, lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. Vale. Este es el enfoque en el IBEX 35. No sé si queréis añadir algo, Manu, Julio, a lo comentado. En todo caso, ver el mensual, que al final, como este mes ha terminado mes, o sea, esta semana ha terminado el mes, Vale. se puede ver un poco ese rango lateral. Vale, aquí tenemos, bueno, como este es el gráfico mensual del IBEX, vemos como estamos en una etapa 1, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, y ahora mismo, pues bueno, lleva un arranque fuerte, que ha dejado un arranque de inhalación fuerte, que ha dejado una bottom tail encubierta, y bueno, pues eso que nos indica que después de esta subida, y ahora parece que empieza ya a tener dudas, la caída, bueno, pues no debería ser muy fuerte, lo cual nos concuerda y nos alinea con el marco temporal semanal. Si ahora comienza una caída, tampoco debería ser muy fuerte, es decir, no debería perder esta zona ni mucho menos. Creo que esta zona ya es suelo para medio plazo. Así que lo más normal es que cayera un poco para corregir esta importante subida que le ha llevado desde los 7.100 hasta los 8.500 casi, y luego continuar su vaivén, ¿no? En torno a la media de 20, que es lo típico de estas etapas. Vale, pues una vez dicho esto, vamos a ver las acciones que nos han solicitado del IBEX 35. Vamos, Manu, si te parece, por de óleo, que es la primera que nos comentan. Bueno, vamos a ver, esto por lo que veo en su día la analizamos, la cota no dejarla perder, que era la zona de los 0,26, y ha ido hacia la media de 200, donde se ha detenido y ha empezado la inhalación hacia la media de 20, dentro del marco semanal en una etapa 4. Ahora mismo lo que estaría haciendo es la exhalación, perdón, o sea, desde la media de 200 hacia la media de 20, la inhalación, y ahora mismo estaría haciendo la exhalación. Si nos vamos a la parte diaria, teníamos el jueves 17 de noviembre, habíamos entrado en una etapa 2 con esta gran vela sólida. El viernes 18 tenemos la inside bar y aquí hay dos opciones. Después de este movimiento es lo que conocemos como patrón 1, 2, 3. Vela de arranque y luego lo que sería el inside bar, que digamos es el tiempo de espera hasta que se defina para empezar a arrancar y ir hacia arriba. En el caso de que se pierda el mínimo de la inside bar, que es el tercio superior de la gran vela sólida de arranque,
normalmente se va a cubrir toda esa gran vela sólida, que es lo que ha pasado. Se perdió el mínimo de los 0,25 o 6 y a los días siguientes lo que ha hecho es pues completar la gran vela sólida, anularla básicamente. Ahora mismo entonces ya estaríamos en lo que considero una etapa 3, ya empezamos a tener máximos decrecientes. Es cierto que el viernes nos estaba dejando una bottom tail encubierta, que esto debería de tener cierta fuerza alcista de arranque, pero más que nada por la congestión que tenemos en la zona del 0,2630, a ver si es rentable, un 5%, creo que ya no vamos a ver cotas superiores. Y además en el semanal estaríamos haciendo el patrón de venta 1 que se activó esta semana, además de una topping tail encubierta, por lo que espero es que esta semana de óleo suba un poquito más para empezar a bajar y que se cumpla en el semanal, pues esa exhalación hasta donde tenga que llegar, que pueda ser seguramente a la zona 0,237, ya que tenemos aquí el soporte mayor y congestión. Eso es lo que espero esta semana. Un clásico, vamos a por el cross. Vale. Bueno, de buen aspecto. A ver, veníamos de una etapa 2 y una gran caída a la media de 200. Y a partir de ahí ha empezado lo que sería la inhalación hacia la media de 20 y ahora estaría haciendo la exhalación. Diría que ya está en una etapa 1. Ahora mismo lo que tendríamos un patrón 1, 2 y la semana que viene el 3, que sería en el momento que superase los 3,42,5 con objetivo la zona de los 3,80. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos una etapa, ya tenemos un doble máximo, que es lo que no me gusta. A ver si me explico bien ahora. Tenemos un máximo, un doble máximo, triple máximo. Entonces, hasta que no supere la zona de los 3,41,5, que sería lo que es en el semanal, el patrón 1, 2, 3, la verdad que no lo veo en la parte alcista. La pega que veo es que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas alcistas durante el día. Y debería estar haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista. Es decir, si hacemos lo que muchas veces hacemos de los cuadritos, tendríamos que estaría haciendo digamos, el tiempo de espera para la media de 20 y a partir de ahí arrancar. O sea, entonces Sercos para mí realmente hasta que no supera la zona de los 3,42, 3,43 no la veo para posiciones alcistas. A partir de ahí sí que es verdad que tiene un buen movimiento alcista hasta la zona de los 3,80. Es la única forma que vería de entrar. Más que fuera de eso no lo intentaría por el tema de que ya sería un triple máximo y si es un fallo de ruptura a continuación alcista, al final lo que nos va a hacer es una inhalación, estaríamos en una etapa 3 para empezar una inhalación hacia la media de 200. Por lo que, modo resumido, si no supera la cota de los 3,43 y confirma al día siguiente, para mí no es para posiciones alcistas ya. Yo de ahí destacaría la penúltima vela, la del jueves, que fíjate cómo hace una topping tail, va como haciendo un fallo de ruptura de continuación alcista, y luego esa topping tail no tiene continuidad bajista, lo cual es un mensaje claramente alcista. Por lo tanto, yo si tuviera la acción la mantendría sin duda alguna, y si quisiera añadir, esperaría a lo que comentas, a superar esos 3,47 que activaría ese 1, 2, 3 en semanal, además con muy buen recorrido hacia 3,80 casi, 3,75. O sea que tiene buen aspecto. Ves la consolidación, esa L, bueno, esa bandera que acabas de hacer ahí, podríamos decir, bueno, es lo que llamamos consolidación alcista y por lo tanto tiene todo el aspecto de continuidad en ese sentido. Buen aspecto para el cross, sí, señor. Venga, nos vamos a por OHL. Uy, pues mira, también Cómo vemos. se ha ido deteriorando de cuando se analizó en su momento por aquí. Vamos a ver. En semanal tenemos una etapa 4, donde esta semana parece ser que nos activó el patrón de venta 1, que sería Sí.
la exhalación para perder la cota de los 0,40. Si nos vamos a la parte diaria, tendríamos una etapa 1, una amplia etapa 1, aunque aquí ya empezamos a tener un máximo relevante por encima de 2 máximos, que podríamos considerar entonces esto ya la etapa 2, esto el acunamiento. Para la etapa 2, lo que no me gusta es el movimiento que ha venido después, que podría ser entonces la etapa 3. Entonces la duda que tengo es o una amplia etapa 1 o realmente que ya estaríamos en una etapa 2 llegando a su límite. Cosas a marcar. Vamos a ver, el miércoles 23 de noviembre nos hace un fallo de patrón un fallo de la superación del antiguo máximo relevante, encima llegando a un objetivo que sería este pequeño gap que tenemos los 0,51. Como al día siguiente no ha confirmado, lo suyo es ir a buscar soporte. ¿El soporte cuál es? Los 0,4548 aproximadamente, que es lo que ha hecho en los siguientes días. Otra vela a marcar sería la del jueves 1 de diciembre, que lo que nos está haciendo es un shakeout. ¿Qué es un shakeout? Es cuando rompe, en este caso hubiese roto el soporte mayor, es decir, iniciaría lo que sería una etapa bajista en este caso y no tiene continuidad. El mismo día rompe por la parte alcista. Además, otro dato por la que no nos podíamos creer esta ruptura era desde dónde venía el movimiento, lo que conocemos como corredor cansado. Encima 5 velas bajistas, llevaba ya 5, esta era la sexta, por lo que no nos podíamos creer. Esta vela lo que nos está diciendo era en el momento en que supera el máximo del día, que era 0,4688, era un patrón de compra 1 para comprar, porque es una vela que nos está haciendo potencia alcista, que es lo que hizo pues el viernes día 2. Y ahora el objetivo que va a tener es la cota de los 0,5125 y en caso de superar los 0,53. Es el único movimiento que veo así alcista dentro de la etapa 4 en el semanal. Etapa 4 en semanal que tiene lo que parece que va a ser un patrón de venta 1, claro, ¿no? Tiene todo el aspecto, sobre todo si supera el máximo de la semana pasada, tiene todo el aspecto de una incipiente signos de etapa 1, ¿no? Incipiente. Todavía estamos en etapa 4, es verdad, sin duda alguna, pero bueno, cuando hay esos latigazos tan grandes, lo más normal es que ahí hayamos visto ya el mínimo de OHLA y que ahora se recomponga para ser una etapa 1 en diario y luego una etapa 2 más adelante. Vale. Sí. Y no solamente eso, Juan, sino que cómo finaliza esa etapa 4, ¿no? Con una gran vela sólida que no tiene continuidad. Correcto. Y luego con el fallo de patrón de venta 1 de esta semana, ¿no? Dejando esa bottom tail que probablemente no sea más que un retake, que acabe siendo una zona de doble mínimo en futuro, ¿no? Sí. Estoy viendo dónde, la gran vela sólida que comentas, dónde llega. Sí. Sí. Está claro que en OHL ha pasado lo peor para los alcistas. Así que parece que se va a dar la vuelta y veremos a OHL subiendo en próximos meses. Vamos a por la siguiente acción del mercado español solicitada. En este caso es Tubacex, que ya tenemos en pantalla. Gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Veíamos cómo esta acción venía de una etapa 2. Yo creo que claramente aquí la vemos, la etapa 2. Y cómo ahora ya se encuentra en lo que conocemos como una etapa 3, ¿no? Ya tiene los máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes, el primero ya decreciente. Si perdiera esta zona, si perdiera la zona del 1,81, comenzaríamos a una etapa 4. Hasta que eso no ocurra, es decir, hasta que no pierda este nivel, no entraríamos en etapa 4 en este marco temporal. Por tanto, tenemos una etapa 3, lo cual para nuestro enfoque de swing trading pues tampoco es lo más interesante, ¿no? A corto plazo, pues bueno, parece que puede tener un poquito más de bajada y a lo mejor rebotar un poco en la media de 200, pero realmente no la veo interesante. No nos indican si es para comprar o si es para una situación general, así que vamos a hacer el análisis desde el punto de vista del swing trading. En diario, bueno, la verdad es que tampoco nos dice gran cosa. Fijaros que nosotros, en cuanto vemos las medias de este calibre, así, cortando hacia arriba y hacia abajo, ¿lo veis? Esto realmente para nosotros no es nada interesante. Es como un primer filtro de, uy, esta acción no me interesa.
Ya, me interesará cuando esté algo así, las medias en paralelo, hacia arriba o hacia abajo, pero cuando las medias empiezan a cortarse hacia arriba y hacia abajo, son los tipos de etapas que a nosotros como Seeds Mentor no nos interesan para nuestra operativa. Es que tampoco hay mucho más que decir aquí. La verdad que no le veo mucho interés a tu ASICS. Nos piden, es la última del mercado español, que nos piden es Iberdrola. Pues Iberdrola estaría en una etapa 3, que al final es dentro de este gran rango lateral que tenemos, el ir cruzando con la media de 20 sesiones. Sí. Por la parte alcista realmente hasta que no supere la cota los 11,81 no la veo, y por la parte bajista hasta que no pierda la media de 200. Encima, es verdad que tenemos las dos medias alcistas, 4 velas alcistas. Hasta que no supere las 11,18 no la veo por la parte alcista. Si nos vamos a la parte diaria, tenemos una etapa 2 que estaba haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista, que sería esta parte de aquí. La ha roto el jueves 1 de diciembre y no ha tenido continuidad. Veremos esta semana, pero al final también, vale, aquí ya ha llegado a la cota, o sea, la siguiente va a ser los 11,14. Esta semana lo que puede hacer es, a raíz del movimiento del viernes con el jueves, que es el fallo, que venga a buscar soporte, cierre este hueco, esta zona, o los 10,70 aproximadamente, que entonces la media de 20 habrá llegado y se vaya a buscar la zona de los 11,15. Este sería un movimiento que espero entonces para esta semana, pero teniendo claro ya luego que en el semanal ya llevaríamos 5 velas alcistas llegando a zona objetivo, y para mí ahí finalizaría el swing para el que esté dentro. A partir de ahí, lo suyo es que empezase la inhalación hacia la media de 20. Entonces, esta para mí es la última semana fructífera. Pasamos a la siguiente, que nos piden Airbus, y esta nos dicen algo en concreto. Vamos a ver Airbus, supongo que será la española. Bueno, vamos a ver, dice, nos hablan de que hay un patrón 1, 2, 3 en mensual. Vamos a verlo. Es el patrón 1, 2, 3, aquí lo tenéis, ¿vale? Un patrón 1, 2, 3 en mensual, pero que, bueno, yo al principio no me atrae mucho. ¿Por qué? Porque fijaros, tiene un techo redondeado, tiene un techo redondeado justo detrás. Entonces, bueno, ya sabéis que estos techos suelen ser bastante difíciles de superar. Entonces, de ser interesante en este marco temporal, sería interesante si vemos que liquida los 120. Si liquida los 120, bueno, pues vale, todavía tiene recorrido a 140, sería fácil. Pero después de techos redondeados, el primer patrón de compra 1 no suele dar fallo. Así que no le veo en marco temporal mensual, aunque sí tiene ese patrón 1, 2, 3 bien visto. Ya sabéis que los que más nos interesan son aquellos que con el 1, a ver si lo cojo, con la vela 1 supera los máximos importantes anteriores, y en este caso no lo hace. A ver, en semanal, vamos a verlo en semanal. Vale, bueno, pues tiene una tremenda subida. Esto me recuerda un poco a los gráficos del IBEX, ¿no? O así, o del Eurostoxx, que están subiendo muchísimo y que en teoría les toca algún tipo de corrección, ¿no? Vale, en este caso, pues bueno, está empezando esa corrección hacia la media de 20. Estamos en una etapa 2 incipiente, en esta marco temporal semanal, porque en una sola exhalación vemos cómo ha superado dos máximos relevantes, este de aquí, de los 110,96, y este de aquí, de los entornos de los 113, y este incluso, o sea, 3. Por eso consideramos etapa 2, pero después de esta exhalación, lo más normal es una inhalación. ¿Esta inhalación ha terminado? Bueno, pues para valorar eso, vamos a ver el diario cómo está. Fijaros, en diario teníamos una etapa 2, ¿vale? Y fijaos qué techo tiene. ¿De qué tipo de techo es? ¿Lo veis? Es un techo redondeado en confrontación con techo en pico. ¿Lo veis? En V. Estos, en teoría, si el precio lo vuelve a intentar, es más fácil de superar. Estos son bastante más difíciles de superar. Y el primer patrón de compra 1, tras techo redondeado, que puede darnos aquí, que nos ha dado aquí, no suele funcionar muy bien. Así que mi escenario es que, bueno, es posible que puede rellenar hueco, pero no va a superar la zona de los 115, esta zona de techo redondeado. En mi opinión, no creo que la vaya a superar por ese techo redondeado que ya nos anunciaba la persona suscriptora que lo había solicitado. Para el largo plazo, nada, yo para el largo plazo esperaría a ver una superación de 120.
Mientras eso no ocurra, no entraría. Muy bien, pues con esto dejamos cerrado el mercado español con las acciones que nos habéis solicitado y nos vamos a la siguiente sección, que ya sabéis que es el mercado USA. Un mercado USA que ya tenéis en pantalla, donde empezamos por el análisis del Standard & Poor's a través del ETF SPY. Ya sabéis que analizamos 3 índices, SPY, o sea, Standard & Poor's, Nasdaq y Russell, por aquello de abarcar la mayor globalidad de las acciones en Estados Unidos. Y bueno, a ver, aquí en el marco temporal semanal, bueno, yo creo que el ciclo de vida se ve perfectamente, ¿verdad? 2, 3, 4, ya una 1. Perfecto, estamos en esa etapa 1, que ya ha eliminado, pues ¿cuánto? Estamos ya si esto es el 60, pues probablemente en el 70% de todo el impulso bajista previo. A medida que vamos subiendo y a medida que vamos eliminando parte de toda esta bajada, más débil es la caída posterior, De hecho, en cuanto cierra ya por encima del 60, es muy probable que cuando empiece el siguiente movimiento bajista, que lo habrá, no pierda este nivel. Es lo más habitual, es decir, que se quede por aquí haciendo un fallo que conocemos como fallo de patrón de venta 1 o lo que sea, incidiendo en esa etapa 1 en la que estamos, que ya sabéis que se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Pero en este caso, eso, lo que decimos, como ya ha eliminado más del 60%, bueno, pues lo más normal es que cuando ocurra esa inhalación no pierda los mínimos previos. Bien, dicho eso, fijaros que esta semana ha reforzado otra vez el lado alcista, porque había abierto aquí con hueco profesional bajista, que ha sido negado, por tanto negación de un movimiento bajista es alcista. Vemos que ha sido una vela roja que no ha perdido mínimos anteriores, lo cual ya sería aún más reforzado el lado alcista, pero ha terminado en la parte alta, ha terminado en la parte superior y bueno, nos indica que todo va bien para el lado alcista y que deberíamos tener cierta continuidad. En mi opinión va a tener algún que otro problemilla, sobre todo por lo que vemos en diario. Fijaros, en diario ¿qué tenemos? Bueno, pues en diario tenemos etapa 2 todavía, etapa 2 con un espectacular movimiento del miércoles, una gran subida que le ha llevado ¿a dónde? Hacia la zona que teníamos de resistencia, ¿lo veis? Es la gran importancia de tener marcadas las zonas de resistencia. ¿Y cómo se marcan esas zonas de resistencia? Siempre son 3 cosas, siempre. 3 y una adicional a veces. Las 3 cosas son huecos, como en el caso que tenéis en pantalla, son máximos relevantes, como este, o zonas de congestión, es decir, donde hay acumulación de aperturas y cierres. Es importante porque es muy posible que los movimientos de los precios se paren ahí. Y aquí tenéis un ejemplo clarísimo. Arranca con muchísima fuerza, cuando va llegando al objetivo, bueno, pues ya se para, ¿lo veis? Claro, la gente piensa, no, es que se tiene que parar en 408,46. Hay que desterrar esa idea. Es decir, los mercados no funcionan así. Los mercados no funcionan al céntimo, al punto. Ojo que hay ocasiones en las que sí, pero son las excepciones. Por eso nosotros en Seed Mentor siempre hablamos de zona. Zona. Y cuando después de una subida, imaginaros esto en intradiario, en ETFs o en futuros del Standard & Poor's, cuando llegáis a una zona objetivo, es la zona de cierre. ¿Por qué? Porque ha llegado a una de esas 3 cotas que decimos que marcan resistencia. ¿Quiere eso decir que tenemos que cerrar en 408,46? Pues no, nos da igual cerrar en 407,90 que en 408,50. Nos da exactamente igual, pero ya sabemos que estamos en la zona. Los precios se mueven en esos rangos laterales entre zonas de soporte y zonas de resistencia. Y esas son las que tenemos que tener marcadas claramente, porque hay veces que lo hace casi al milímetro, podríamos decir, ¿no? Supera una zona de soporte y se va a la zona de resistencia y hace el siguiente escalón. En realidad los precios se mueven por esos escalones marcados por la oferta y demanda, marcados por soporte y resistencia. Vale, ahora mismo, ¿qué teníamos? Teníamos lo que parecía un patrón 1-2-3, antes de la sesión del viernes. Fijaros que el viernes abre con un hueco bajista, que pues ha casi eliminado. Bueno, el hueco lo ha eliminado, pero lo que no ha habido es grado de penetración en la vela previa, ¿vale? Eso nos habla de que no es tan potente la subida y que puede tener ciertos problemas. Decía antes que, aunque tiene aspecto de continuidad alcista, me da la sensación de que va a tener problemas. ¿Por qué? 1, porque el grado de penetración no ha tenido, y 2, porque tiene varias resistencias cerca, no por otra cosa.
Tiene esa, tiene esta. Bueno, esta ya ha sido eliminada, por lo tanto esta ya nos la podemos quitar, pero ya es este máximo. Este de aquí pues va a tener otro, entonces es posible que haya cierta continuidad alcista, pero lo que nos interesa a nosotros es que cuando supera un máximo haya movimiento fluido, como pudiera ser este tramo, ¿no? Y sin embargo no lo hay. Hay una resistencia que no es que sea muy fuerte porque es de una mecha, pero supone que le puede tener cierta resistencia en esos niveles, ¿vale? Por lo tanto, mi escenario es sinceramente que parece que va a haber continuidad alcista con el primer objetivo esta zona de los 411,73. A ver, quitar esto. Vale. A ver si quieres aprovechar para añadir alguna cosa que, que perfeccione el análisis, chicos. En todo caso, lo comentaste, creo que esto en el, no sé si en el meeting, aunque la proporción de impulsos donde puede proyectar que podría ser la zona de los Sí, 4.250. sí, esta de aquí, ¿no? Exacto. Seguramente sería esa de aquí, claro. Desde aquí hasta aquí y desde el siguiente hasta allá arriba. Probablemente esa será una de las zonas objetivo en el medio plazo. Y si eso ocurre, fijaros que ya habremos eliminado pues el 90% de todo el impulso bajista, lo cual, bueno, pues ahondaría en la idea de que el siguiente movimiento no debería ser demasiado fuerte en el lado bajista. Juan, yo si acaso comentar un poco, me estoy acordando ahora también una pregunta que hubo no sé si en el meeting o en el grupo de Sinial, Sí, del que decíamos, bueno, que lo normal, cuando preguntaban por la validez del patrón 1, 2, 3, sí, bueno, lo ideal sería que no perdiera la zona de soporte menor, ¿no? Como efectivamente pasó el viernes, ¿no? El viernes sí, abrió con un hueco bajista, pero que se apoyó justo en la zona de soporte menor, ¿no? eso es. Desde ahí inició ese pequeño rebote intradiario, por lo menos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, creo que esa es la primera zona clave a vigilar, ¿no? sí, Sobre sí. todo si ese patrón 1, 2, 3, 4 o lo que sea acaba funcionando. Sí, en realidad la primera es esta, es el mínimo de la inside bar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya la pierde con hueco, evidentemente la primera zona clave es la zona de soporte menor, que es la que no debe perder. Porque esto sería muy distinto si hubiera abierto aquí y hubiera perdido este nivel. Cuidado porque esto lo más normal es que se nos fuera para abajo. Porque eso sí sería, imaginaos esta vela roja. Esta vela roja lo que haría sería, bueno, pues una ruptura, un potencial patrón 1, 2, 3 y este mínimo, la pérdida de este mínimo, lo que hace es, bueno, pues que haya un movimiento fluido hacia abajo. Entonces lo más normal en ese caso es que se fuera a soporte, pero al hacerlo a través de hueco, lo que hay que hacer es esperar efectivamente a ver cómo evoluciona ese hueco, si es alcista o es bajista, y una de las zonas clave es la zona de soporte menor. ¿Qué aguanta esta zona de soporte menor? Bueno, pues entonces es muy posible que vaya a intentar rellenar hueco, que es lo que en realidad ha hecho. Así que, bueno, yo sigo pensando eso, que va a tener cierta continuidad alcista, pero no tan fluida como he leído por ahí de mucha gente, ¿no? De alguna gente. Una cosa, Juan, lo que comentas, viernes 28 de octubre podría ser algo parecido. A ver, viernes 18 de octubre. Ah, sí, este, ¿no? Las gran velas, Ese, el ese, ese, siguiente ese. día y lo que Eso es. estabas comentando. Abre aquí, lo pierde, va de arriba hacia abajo, ¿lo veis? Va de arriba, pierde el mínimo de la inside bar yendo de arriba hacia abajo, ¿lo veis? Y entonces eso tiene continuidad. Esta pierde el mínimo de la inside bar, igualito, pero lo hace a través de hueco. Uy, cuidado, y además hueco, abriendo, como dice Julio, en zona de soporte menor. Uy, pues cuidado, un hueco. Ya sabéis, los que hicisteis el curso de huecos, un hueco que abre justo en zona de soporte, hombre, pues cuidado porque puede irse para arriba. ¿eh? Así que eso es justo lo que ha ocurrido. Vale. Bien, vamos a ver el Nasdaq. Vamos a ver el Nasdaq. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues en semanal. En semanal vemos como ya el precio se está incipientemente colocando por encima de una media de 20 que ya está verde, ¿vale? Así que eso ya nos indica, bueno, pues ese giro con respecto a la etapa 4 que estábamos viviendo. Fijaros de aquí, ¿qué me gusta? Me gusta este tema. Me gusta que esta vela que abre con hueco bajista, me gusta para el lado alcista, me refiero, que esta vela que abre con el pequeño hueco bajista, arranca con fuerza, podríamos decir, e incluso pierde los dos mínimos anteriores, ¿lo veis? Pierde los dos mínimos anteriores convirtiéndose en una vela roja y ejecutando este posible patrón de venta 1 en este marco temporal y sin embargo ha terminado
negando ese movimiento bajista incipiente, ¿lo veis? Además lo ha terminado negando sin ninguna duda. Por lo tanto, para mí esto, en este marco temporal, implica continuidad alcista. Si nos vamos al gráfico diario, lo que tenemos aquí es, bueno, pues fijaros qué cantidad de conceptos que vemos, aquí que yo vea, fallo de patrón de venta 1 que abre con hueco profesional, con un hueco profesional por encima de la resistencia previa. Encima, en marco temporal intradiario, en 2 minutos, aquí tienes probablemente un PC1, un patrón de compra 1 o una entrada relativamente sencilla, o un patrón 1-2-3, no sé cómo sería. Arranca con mucha fuerza, ¿y a dónde se va a parar? A la zona de resistencia. ¿Lo veis lo que decíamos antes de la zona? Son las zonas. Fijaros que además finaliza con un hueco novato. ¿Lo veis? Un hueco novato que nos hace semáforo. Fijaros qué cantidad en 1, 2, 3, 4 velas, cantidad de conceptos de los que aprendemos, ¿no? Comienza la inhalación. Al comenzar la inhalación ya decíamos que tenemos aquí marcado, no sé qué día fue viernes, pero ese fue viernes. Entonces decíamos, cuidado, que al tener esta grado de inclinación, 81%, lo más normal es que el primer patrón de compra 1 de fallo, hace retest, otro concepto, hace retest. Y desde aquí nos hace una gran vela sólida que nace cerca de la media y que elimina máximos anteriores. Interesante. Al día siguiente hace una de las cosas típicas, el patrón 1-2-3, lo que llamamos inside bar. ¿Okay? Y en estos casos lo habitual es, bueno, ya sabéis, entrada si supera esto, stop aquí y esperar a ver qué ocurre. Al día siguiente nos abre con un hueco bajista, en zona de soporte menor, hueco bajista en zona de soporte menor. ¿Y desde ahí qué hace? Anda, pues empieza a recuperar. No ha eliminado nada del cuerpo, que en este caso es una doji, es muy pequeñito, no ha eliminado nada del cuerpo, lo cual nos genera un poco de dudas, ¿no? Pero sí es verdad que el mensaje claro bajista de este hueco profesional bajista ha sido eliminado. Por lo tanto, lo más normal es que haya cierta continuidad. Cierta continuidad que ahora ya a mí ya no me interesa, este máximo relevante no me interesa ya. ¿Por qué? Porque ya ha sido eliminado por el precio, ¿lo veis? Por lo tanto, este ya se va fuera y el siguiente punto es este. Donde va a tener la primera resistencia y luego ya tiene movimiento fluido. Así que, fijaros, en ambos casos, tanto Standard & Poor's como Nasdaq, para mí, va a tener continuidad alcista. Y, curiosamente, más en Nasdaq que en Standard & Poor's. Más en Nasdaq que en Standard & Poor's, cosa que hasta ahora no estaba ocurriendo. ¿Por qué precisamente? Bueno, por el movimiento fluido que tiene y que en el Standard & Poor's no es tan fluido. Entonces, ese es mi escenario para Nasdaq en la próxima semana. Russell, vamos a verlo a través del futuro. Aquí está. Bueno, pues más de lo mismo, fijaros esta etapa 1, como esta semana es lo que dentro de 3 semanas llamaremos semana clave. ¿Por qué? Porque esta vela que veis aquí, que abre aquí en los 1866, me parece, apertura 1867, empezó con una vela roja potente, perdiendo los 2 mínimos anteriores, ¿lo veis? Perdiendo o por lo menos igualando, perdiendo el mínimo anterior e igualando el precedente, para luego darse la vuelta con fuerza. ¿Veis? Bottom tail. Esta es la vela clave que estábamos esperando. Una vela clave que se magnifica mucho más en la vela del viernes. Fijaros cómo ha sido una vela roja tremenda. A ver si la pongo un poco más grande, fijaros. Tremenda. Y se ha dado la vuelta eliminando ¿cuánto? El 90% del cuerpo de la vela previa. ¡Ey! Esto es más fiable. Esto va a ir bien. Más conceptos. Fijaros en el arranque anterior, cuando cae, lo hace con un ángulo del 84%. ¿Cómo mido ese ángulo? Desde el máximo relevante hasta el mínimo relevante. Coges en ProReal Time o en cualquier graficador, lo va a tener el ángulo y lo mides y sale 84. Todo lo que sea más de 80, en realidad a veces ya más de 75, pero bueno, todo lo que sea más de 80 significa que el siguiente patrón de compra 1 nos tiene que dar fallo. Lo más habitual no nos tiene. Lo más habitual es que nos dé fallo. ¿Qué quiere decir que dé fallo? Que el siguiente arranque no va a superar el máximo previo. ¿Vale? Venga, y que lo más normal que ocurra es lo que conocemos el concepto de retest. Aquí está, aquí lo tenéis. ¿Qué es retest? Volver a testar la zona de soporte previo. ¿Ok? Y ahí es donde estamos en lo que llamamos la cresta del aneto, el paso de Mahoma del aneto, ¿no? O te caes para un lado o te caes para el otro. Cuando llega a este nivel, como vamos a decir una obviedad, o sube o baja, está ya en el límite. Entonces, si sube, bueno, pues ese probablemente sea el bueno, el arranque bueno, y si perdiera esta zona, lo que podemos utilizar es el concepto de la proporcionalidad de los impulsos, que sería este con respecto a este. ¿Ok? Si perdiera este mínimo, lo más normal es que se fuera a esta zona de aquí, ¿vale? Esta línea ya no me interesa para nada. Vale, pero en este caso, ¿qué ha hecho? Ese retest ha aguantado.
Por lo tanto, eliminamos este escenario porque no es el que ha ocurrido. Y desde aquí, bueno, pues fijaros, hace el patrón 1, 2, 3, un patrón 1, 2, 3, fijaros que Pi llega a perder con muchísima fuerza el mínimo, del anterior, y cuando esto debería tener continuidad bajista, tal y como acabamos de ver en Standard & Poor's, porque esto ha perdido el mínimo anterior, lo ha perdido hacia abajo, ¿lo veis? Lo ha perdido hacia abajo con mucha fuerza, es decir, como decía Manu, creo que nos lo decías, aquí, ¿eh? Lo ha perdido hacia abajo, yendo hacia abajo. Lo más normal es que esto tenga continuidad, ¿eh? Cada vez que veamos algo así, que la vela del 1, 2, 3 pierde el mínimo anterior, pero yendo hacia abajo el precio, lo más normal es continuidad, ¿ok? Continuidad. Pues fijaros en este caso, o sea, continuidad bajista, un mensaje bajista. Y el Russell lo que ha hecho, perdonad que no es este, y este tampoco es este, lo que ha hecho ha sido abrir aquí, irse hacia abajo, perdiendo haciendo esa continuidad que esperamos, pero en la misma vela se ha dado la vuelta con muchísima fuerza. Por lo tanto, ¿qué ha hecho? Ha negado un mensaje bajista. Ha negado un esperado mensaje bajista, porque al perder esto, yendo el precio hacia abajo, es lo que suele ocurrir. Entonces, la negación de un mensaje bajista, que es claramente alcista. Por lo tanto, si en semanal tenemos una bottom tail, en diario tenemos el viernes una bottom tail también, lo más normal es que haya continuidad alcista, que se vaya a buscar los siguientes objetivos, que al igual que en el Standard & Poor's y un poco menos en el Nasdaq, bueno, pues tiene este aquí y este aquí, muy cerca, 1911, 1935, que es donde espero que llegue la semana que viene, bueno, con cierta tranquilidad, ¿no? Luego ya el siguiente, 1980, ya me cuesta un poco más verlo, pero mi objetivo, o sea, mi escenario es que vaya hacia esta zona. No sé si más puntos de vista, Julio, Manu. Bueno, es un poco lo que venimos comentando, ¿no? Las últimas semanas, ¿no? Y sobre todo, bueno, reforzar un poco en el semanal, ¿no? Uh-huh. Las tres mechas por encima de la media de 20, bueno, que nos auguran de que Ahí están, esas tres mechas que nos inminentemente comenta tendremos Julio. otro impulso hacia arriba, ¿no? Correcto, eso parece que vamos a tener un diciembre. Llevamos semanas comentando que esperamos el patrón 1, 2, 3, bueno, 1, 2, 3, 4. A ver si esta es la semana que acaba, Que acaba rompiendo. acaba rompiendo. Tradicionalmente ya sabéis que hablamos otro día de que el Día de Acción de Gracias, bueno, pues en torno al Día de Acción de Gracias se suele subir. Ya sabéis que también está el tema de Navidades, bueno, pues y efecto enero, pues también puede tener cierta subida. Bueno, son cosas que se comentan en el mercado, que algunas veces se cumplen y otras no. Ya sabéis que a nosotros, eso lo digo porque lo escucharéis estos días en los análisis, a nosotros lo que nos interesa es precio, gráfico. Vale. Bien, esto es... Una cosa, Dime. yo sería más desde el punto de vista operativo y es, por lo que comentas del patrón 1, 2, 3 en la parte diaria, Vale. lo suyo es o sea, quien estaba dentro, por ejemplo, que hubiese entrado en la gran vela sólida del miércoles 28, Sí. poner el stop en la vela del jueves y si lo pierde que salte y si tiene que entrar que vuelva a entrar a partir de la superación de ese mínimo. Sí. Quiero decir, que no porque de esa rabia de decir es que me ha echado y el mercado ha vuelto a Pero da la subir o lo que vuelta. sea. Sí, muy La bueno. operativa ahí es stop en el mínimo del jueves y si se tiene que volver a entrar, se vuelve a entrar, pero una vez se supera para Sí. que confirme ese patrón 1, 2, 3. Sí, lo que pasa es que el patrón 1, 2, 3 aún no lo ha cumplido. Eso te iba a decir, es que fíjate, vamos a suponer que entras aquí, por gran vela sólida que nace cerca de la Sí, media. claro, si hubiese estado dentro alguien por patrón de compra 1 de la entrada del... Vale, que hubiera estado aquí. Entrado por Exacto. aquí. Vale. Es la única caso, en caso de Pero estar dentro... aún así, esto se convierte en una gran vela sólida. Mi stop está aquí, salvo que esto sea desproporcionado, ¿vale? Que es un 270, bueno, vale, stop. Al día siguiente me hace una inside bar. Entonces mi stop todavía sigue aquí. Salvo que esto, lo consideremos desproporcionado, que bueno, para un índice puede ser, si me ejecutara el 1, 2, 3, entonces sí que tendría el stop aquí. Si me ejecutara el 1, 2, 3 y entre aquí, ¿no? Si alguien viene arrancado de aquí, de este patrón, de este PC1, que además era el que nosotros esperábamos, que era bueno, y además con semáforo aquí, ¿lo veis? Y con pérdida de los mínimos anteriores, que ya sabéis cuánto nos gusta eso, que lo pierda para luego recuperarlo. La entrada es clara en estos niveles de 1854. Para mí el stop estaría, como además entra hasta aquí, mi stop estaría aquí. Y entonces no me afectaría este latigazo. No me afectaría este latigazo. Ahora el stop, sí, después de esta botón yo ya lo subo aquí, claro. Vamos a ver unas cuantas acciones, porque al final nos han pedido unas cuantas.
Vamos a ver la primera de ellas, en este caso a través de Twitter. Vamos a ver Fold, a ver qué os parece. Las vamos analizando entre todos. Wow. Vale, Fold, Amicus Therapeutics, Nasdaq. Bien, a ver, en semanal lo primero que me llama la atención es, bueno, tremenda caída, mucho tiempo de consolidación, muchísimo tiempo de consolidación y ahora por fin, en asturiano diríamos espolletando para arriba, ¿no? Fijaros, o sea, empezando a despertar. Fijaros, zona de resistencia, clarísima, ¿no? Que es donde acaba de llegar, donde acaba de llegar. ¿Qué me gusta? No, iba a decir me gusta, no. ¿Qué me encanta de esta acción? Esto, movimiento fluido. Y sobre todo, el suelo tan tremendo, suelo tan tremendo con shakeout aquí, que ha hecho. Así que me gusta mucho en el medio plazo. Vamos a ver a bajar al terreno de juego del corto plazo para ver si en términos de timing es el momento adecuado, que es la otra pregunta que siempre nos tenemos que hacer. Es decir, en semanal hacemos el primer cribado de decir, oye, esto es interesante, y el segundo, oye, ¿es ahora el momento interesante? Bueno, pues entonces, una vez que ya decidimos que es una acción pues, que tiene mucho potencial, vamos al diario a ver si es el momento adecuado. Vamos a borrar esta línea para que no nos lleve a confusión, que ahora ya no nos aporta nada. Y bueno, vemos en diario que estamos en una etapa 2, ¿vale? Clarísimo, y que ahora mismo ya se encuentra a un 12,59% de la media de 20. Y además acercándose a una zona de resistencia, que es esta de aquí. Entonces, y ya tenemos 1, 2 y 3 velas sólidas, ¿lo veis? 1, 2 y 3 velas sólidas. Para mí ya es un momento de salida, o acercarme a la salida. De momento, como no tiene mecha por arriba, todo el mundo está dentro, de momento no me podría incluso estar todavía ahí o haber cerrado la mitad de la posición. Y ahora, ¿qué espero? Bueno, pues que a lo mejor pueda tener todavía cierta continuidad alcista esta resistencia, pero ahora para mí no sería interesante el momento de entrada. En términos de timing, de momento adecuado de entrada, estamos un poco lejos. ¿Os acordáis del concepto barrio sésamo, no? Lejos de la media de 20 no compramos. Cerca de la media de 20 sí compramos. Cuando el precio se aleja de la media de 20, está de aquí, es el momento de cerrar, no de abrir posiciones, tanto en el lado alcista como si fuera en el lado bajista. Entonces ahora es una acción que me parece mega interesante, pero que en términos de timing habría que esperar algún tipo de patrón que nos pueda de interés, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues si estás dentro, yo estaría pues o cerrado o a punto de cerrar, probablemente la semana que viene, el lunes, porque tiene aspecto de poder continuar un poquito más. Claro, imaginaos que el lunes nos abre aquí. Imaginaos que el lunes nos abre con hueco aquí arriba. Bueno, pues eso sería un regalo, porque es lo que llamamos hueco novato. Un hueco novato que probablemente para salir sería muy sencillo porque como llama muchísimo la atención, si nos han pedido fold es por algo, mm, lo más normal es que al principio de la sesión arrancara hacia arriba, empezando una vela verde para luego darse la vuelta. Cuando pasa de verde a rojo es lo que llamamos el concepto de semáforo. Y ese momento de salida sería lo que llamamos un regalo, un regalo de cierre. Y ahí empezaría una inhalación, que ojo, sí que podría ser la interesante, no sé si en primera instancia, con un retest, bueno, sí ya veríamos cómo es la inhalación por grado de inclinación y estas cosas, pero que estaríamos muy atentos a esta acción porque la superación definitiva de los, vamos a decir, de los 13, por hablar en términos redondos, cuidado porque nos abre un abanico, nos abre un abanico muy interesante para el futuro. Tanto que yo me la voy a guardar, a añadir en la lista 49 alcistas, pero me la voy a poner en rojo porque no es para mañana, no es para el lunes, perdón, destacar en línea, me la pongo en rojo y así sé que la tengo que seguir, pero con vistas al viernes o incluso la semana que viene. No sé si queréis añadir algo más, chicos. Bueno, comentar que esta acción es una de las que comenté la semana pasada por patrón. Ah, Sí, la comenté un poco por el hueco novato que nos hizo de tanto en semanal, que fue cubierto con una gran vela sólida que eliminó los máximos previos. Bueno, y en diario igual, un hueco novato que nos dejó después una gran vela sólida sobre el medio de 200 y de ahí empezó a construir, ¿no? La semana pasada lo comentamos porque sería un momento idóneo para incorporarse por el patrón 1, 2, 3 que estaba dejando, ¿no? ajá. 3, 4, bueno, que realmente ha dado entrada esta semana, ¿no? Muy buen Entonces, aspecto. bueno, ve ahora cómo se comporta en esa resistencia de los $13 y esperar la siguiente inhalación, que quizás sea la realmente interesante, ¿no? De cara a ese gran movimiento fluido que tiene en semanal. Duda, Duda, ¿vale? venga, Ese dispara. hueco novato, para mí, es que sí, es un hueco novato. Además, es un shakeout que podemos ver semanal como en diario. En el semanal lo veis también, como es un patrón 1, 2, 3.
y el de esta semana, el 4, que es la vela de superación. Estamos hablando de aquí, ¿verdad? Sí, Esta y superación, la- sí. Sí. exacto. ¿Realmente no lo veis que va a tener esa continuidad? Incluso esta semana ya va a superar los 13 para seguir para arriba. Es Mm, decir, ya, para el que entiendo, sí, esté porque dentro no vender y dejar, más que esa inhalación que... Yo la idea que planteaba es eso, un patrón, un 2-3 también en semanal, y lo que espero es que ahora vuelva a hacer otro, que esta semana consolide ahí arriba y a la siguiente sea la buena. puede ser. Eso sería lo idóneo, bueno, quizás lo más factible, ¿no? Puede ser. Es que hay que engarzar ambos marcos temporales. Y si este patrón no coincidiera ya con, bueno, pues estas velas, 3 velas seguidas alcistas, bueno, podría tener, y no estuviera la resistencia cerca, podría tener esa continuidad de seguido, podríamos decir, ¿no? En este caso yo pienso que no sé si por hueco novato, por lo que sea, o abre en línea, me da igual, esta zona le va a costar. Le va a costar porque, bueno, porque ya está extendido, ya está un 12,59% de la media de 20 y podría o consolidar, o ya sabéis, una vez que se aleja mucho de la media, sabemos que precio y media se van a juntar. Lo que no sabemos si es con patrón de venta uno, patrón de compra uno, perdón, con profundidad, o, como dice Julio, también puede ser con movimiento lateral que se traduciría en un patrón 1, 2, 3 a su vez en marco temporal semanal, pero que vaya directo y que supere directo esto, para mí sería una sorpresa. Y luego duda de teoría de huecos. Si abre donde marcas, lo Sí, tengo clarísimo, sí, hueco novato y sí, empezar inhalación. sí, Imaginemos el caso hipotético que abren 13. que abre en 13, que abre aquí encima, superando eso, ¿eh? Exacto. Vale, es un Ahí, hueco, a claro ver, que si fuese el típico que empieza como patrón de ruptura a continuación alcista, lo tengo claro. Marco temporal inferior, sí, patrón de compra uno sí, y largos. sí. Como viene tan extendido, Claro, eso es justo lo que te iba a decir. Fíjate que si haces la medición de los puntos que hacemos, de los 5 puntos, ya el shock no lo tienes. ¿A que no? Claro, claro, ya no tienes el shock. Tendrías probablemente 2 puntos por resistencia y por tamaño, ¿vale? Esos serían los 2 puntos. Entonces, lo más probable es que tuvieras 2 de 5. Entonces, ya te está diciendo la calidad de ese hueco. Cuidado. Para mí eso sería creíble solamente si el lunes abre arriba y nos deja una gran vela sólida roja hacia abajo. Ah, bueno, sí, Y claro. al martes lo salta. Entonces, Vale, claro, pero es que eso justo que acabas de decir, es decir, si esto abre así, o sea, el lunes me hace una vela roja aquí y el día siguiente me abre aquí arriba. Pero es que fíjate, o sea, encima de la resistencia. Pero es que entonces, ahí, ¿qué estarías? Ya tendrías shock. Ya tendrías ese shock que estamos buscando, ¿no? ¿Qué es shock? Bueno, pues el movimiento que llama la atención, ¿no? Porque tú estás posicionándote corto porque empieza lo que parece una inhalación hacia la media de 20 y sin embargo se da la vuelta, te quedas en shock, ¿no? Digamos, ¿no? Ese es un poco el concepto que queremos demostrar o como lo queremos llamar para que sea fácil de recordar, ¿no? Mnemotécnico. Entonces, ahí sí, en ese escenario sí, pero si lo hace directamente, no tiene shock, a mí no me daría mucha esperanza alcista. Vamos a por la siguiente, venga, a ver qué os parece. Nos pide Netflix, que estaba recuperando muchas posiciones. Netflix, aquí lo tenéis. Ya lo habíamos hablado hace tiempo, bueno, incluso con patrones y todas estas cosas. Vemos con semanal. Ya podemos hablar ya de etapa, estamos sí, ya etapa 1 o como mínimo 2, ¿no? 2 ya. Etapa 2, marco temporal semanal, subiendo con fuerza y además con recorrido, con potencial recorrido porque tiene, bueno, pues espacio hacia la zona de 400, ¿no? Que es donde anda la media de 200. En diario, a ver si... en diario, fijaros, vale, tenemos una etapa 2 arrancando, con 3 velas ya fuertes, a un 11%, 35% de la media, y con ya la resistencia y objetivo cerca. ¿Os acordáis de los 3 tipos de objetivos? Zona de hueco, uno era uno de ellos, ¿no? Pues aquí ya está. Bueno, pues eso es lo que pienso que puede ocurrir, que todavía puede tener cierto recorrido hacia la zona de 331, ¿no? 331,50, 332, me da igual. Pienso que todavía puede tener un poquito más de recorrido para luego comenzar una inhalación hacia la media de 20. Eso bueno, sí. Juan, el hueco lo cerraría más arriba.
Bueno, aquí no. Bueno, ya vale, pero es aquí. Es lo mismo. A ver, vamos a ponerlo bien para... Bueno, no, el hueco lo cerraría aquí. 31,62. O aquí. No, es una vela verde, ¿no? Cerraría arriba, ¿no? 333, en 333,27. Ahí. No, el hueco lo abrió en la zona de los 347. ¿Cómo? Ese día cierra en verde arriba, ¿no? Ahí me perdí. Vale, ya, pero bueno, el hueco lo rellena aquí. Da igual. Es donde comienza el precio. Ya sé que ya tú lo dices porque cerró aquí, ¿no? Claro. Claro, no, pero bueno, yo por lo menos siempre tengo en cuenta el precio, donde comienza el precio, ¿vale? No donde comienza el toque con el precio, donde ya no hay hueco físico, no hueco de precio, hueco físico, ¿vale? Entonces yo para mí, aquí es donde tendría la primera parada, aquí, y bueno, luego ya estaría cubierto ese hueco ya para arriba. Después de una inhalación y luego exhalación. Pero bueno, tiene aspecto de continuidad alcista, la verdad, Netflix. No sé si estás dentro, lo mantendría, teniendo en cuenta que ahora, si estás en modo swing, pues estás cerca de salirte. Porque ya llevas por patrón de compra 1, ya llevas desde 287, estamos en 320. Y como ya está a un 11,35 de la media, en estos casos pasas a stop vela a vela, justo debajo de esta vela, justo debajo de esta vela y de las que vengan, que parece que va a venir alguna más. Ok, vamos a otra GD. A ver, GD. General Dynamics. A ver, ¿qué pinta tiene esto? Bueno, están máximos históricos y hizo un arranque muy fuerte, una consolidación muy pequeñita, ¿lo veis? Una consolidación bullish y eso sugiere continuidad alcista y lleva 3 velas seguidas, semanas seguidas subiendo. Además, esta me gusta por eso, porque fue una vela roja, eliminó el 100% y se ha dado la vuelta, lo cual nos habla de continuidad alcista. En diario, bueno, pues tenemos aquí una ruptura de continuación alcista, ¿lo veis? Ruptura de continuación alcista, por lo tanto la clave es el lunes. Tiene que quedarse, o puede ser un patrón 1, 2, 3, como vemos aquí, o si supera esto, pues fantástico. Si supera esta, pues sería estupendo. Si el lunes nos hace una vela roja, y no tiene continuidad para abajo, cuidado porque se va a ir a zona de 247. Estamos en los momentos clave. Y en estos escenarios donde en semanal está bastante extendido, pues bueno, es un escenario factible. De todos modos, oye, yo la veo alcista. Si estás dentro, mantén. Stop aquí debajo, en 250,30 más o menos, justo debajo de este mínimo. Es una vela de un 2,51, no, es poquito, le metemos un 1% por debajo y, bueno, pues aspecto de continuidad alcista. No más. ¿Cómo la veis vosotros? ¿Algún comentario adicional? Mirad esta, vela clave. Esta vela clave, ¿la veis? Esta vela abre aquí, pierde claramente los mínimos anteriores y se da la vuelta. Este es el mensaje bajista negado. Mensaje bajista negado. ¿Y eso qué sugiere? Continuidad alcista. Sí, si te das cuenta, el miércoles la vela semanal era una top intent encubierta. El miércoles, correcto, es verdad, claro. Cuando llega este mínimo, efectivamente, esto sería este momento en el que llega aquí. Entonces, entre las dos juntas, es una top intel encubierta, así que nos daría un mensaje claramente bajista. Fijaros cómo cambia el escenario de un miércoles a un viernes, ¿eh? Es tremendo. Por eso hacemos las reuniones de meeting, de la versión premium, los suscriptores premium de la plataforma, nos vemos todos los miércoles. ¿Por qué? Porque de lo que analizamos en miércoles, el fin de semana en RST, a 3 días después de cotización, bueno, pues puede haber algunos cambios, o a veces no, pero otras veces puede cambiar el escenario de una manera distinta. Entonces, así, aparte de que estamos todos los días conectados a través de Signal y del WhatsApp, pues nos permitimos estar encima del mercado, ¿no? Y tener siempre el lado correcto, ¿no? Estar siempre alineados con ellos. Vale, eso en cuanto a GD. Una cosita Mano, adicional. La proyección la veo en 2,71 si te vas al mensual. A ver, déjame un momentín, vamos a ver, mensual. Vale, hiciste esta proyección de impulso, supongo, ¿no? Sí. Vale, y es 2,71. Vale, pues mira, ahí ya tienes un potencial objetivo, que es la forma de hacerlo cuando no tienes referencia física a la izquierda de precio. Es decir, si el precio, si no estuviera en máximos históricos, seguramente por aquí, ¿qué tendríamos?
pues o máximos relevantes, o zonas de huecos, o zonas de congestión, que serían nuestros objetivos mirando hacia la izquierda del precio. En estos casos en los que es máximo histórico, por lo tanto a la izquierda no tienes nada, normalmente usamos el criterio de la proporcionalidad de impulsos, es decir, coges el mínimo relevante, lo llevas hasta el siguiente máximo relevante y eso lo trasladas desde el siguiente. Entonces eso es justo lo que acaba de hacer Manu, porque vio esto que os acabo de decir, y estamos en la zona de los 270, vamos a hablar números redondos, ¿no? Bueno, pues ahí ya tenéis una posible zona de objetivo, ¿vale? Es una de las zonas, uno de los conceptos que explicamos también. Vamos a ver ahora tres que hemos comentado esta semana en el grupo de Signal, ¿vale? Ahí está. Esta, ¿cómo la veis? Manu, que esta es tuya. A ver. Esta la comenté, creo que el martes fue, no recuerdo bien, de estar atentos, más que nada porque en el semanal había hecho una gran caída hacia la media de 200, que también estaba como soporte y tal, entonces era buscar en un marco temporal inferior un giro. Un giro. Y el giro ya empezó a dárnoslo el jueves, creo que fue. El miércoles, aquí, con esta botón Si te vas al marco horario se verá más fácil luego. Vale, bueno, luego vamos a ver el horario. Y al final aquí por lo que tendríamos es lo típico del patrón explosivo alcista en el marco diario, Ajá. que en la superación de la vela del miércoles, Sí, sí, es el miércoles, sí. pues sería la entrada con stop el mínimo y a dejarla correr. Y a dejarla correr, que en este caso lo ha hecho a través de un hueco, que no era, seguramente no lo esperabas, No, ¿no? no, eso ya sí que no lo esperaba. Pero bueno, en este caso que es un 40% en un día, ¿no? O sea, solo con haber hecho esta ya hiciste el mes. Y luego, Vamos al nuevo voy a horario. poner el horario. Y Ahí. luego el viernes, ayer justamente lo comentamos por la teoría de huecos, porque donde abre justamente por encima del máximo de la gran vela sólida bajista del lunes 28 de noviembre, y era buscar en un marco temporal inferior, bien horario, luego 2 minutos o lo que sea, el patrón de entrada, que en el diario era el apoyo a la media de 200 y ahí en marco de 2 minutos o cualquier otro marco era la entrada, para hacer una entradía. En este caso, un compañero sí que lo aprovechó. Y ahora, pues, incluso más que nada por el aspecto que tiene en el semanal y en el diario, en el horario esperaría el retest para poder incorporarme de nuevo. Es decir, que haga algo así. Sí, que se apoye en la media de 200 o por ahí y a partir de ahí buscar el patrón de compra 1 con un claro stop en los mínimos y ya está, ya ver, porque en el marco semanal, si te vas, tiene muy buena pinta. Vale. Vale, vale. Bueno, tan buena pinta como que era una de las que yo tenía en la lista Blast, pero no contaba con la bottom tail semanal que nos ha dejado esta semana, ¿no? Ya, ya. ¿Sabes? Estaba, valor que Y es estaba que, girándose y tranquilamente. mirando Y el bueno, mensual que habías puesto antes sin querer cambiar de valor, es que también lo que nos está dejando. Una botón de Mm, liquidez. exacto. Sí. Bueno, pero esto con pinzas porque llevamos 3 días de. gracias. 3 días Ah, de. vale, vale, perdona, que esta es la vela de este mes, sí, Vale. cierto, me he equivocado. Vale, muy bien. Pues buen aspecto a VXL, enhorabuena a los que la habéis cogido de la plataforma. Esta es otra que estáis comentando. Sí, bueno, esa la comenté yo en el meeting de hace 2 miércoles, Sí, cuando dejó la bottom tail esa del día 17, ¿no? 17. aquí. Esa. Un poco que me parecía interesante. Luego, bueno, hizo un poquito más La innovación. de retest de esa zona hasta la zona del hueco que había dejado, ¿no? Ujú. Y desde ahí arrancado, ¿no? Si lo vemos en horario se ve clarísimo, ¿no? El movimiento que hizo después el 30 de noviembre, bueno, y luego ayer, ¿no? En horario Tienes un ahí se ve un apunamiento. poco en lo que es el patrón Black, ¿no? En horario, normalmente, ¿no? El cruce de las tres medias, como toca primero, salta hacia la media de 200, se frena, bueno, y el siguiente patrón de compra uno es el bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Es bueno. Sí, sí, aquí en horario se ve muy bien, la verdad. Vemos cómo llega, arranca para la media de 200 tras una subida desde 6,84 hasta 7,56. Ujú. Hace el patrón de compra uno, acuna y, ¡pum! Y se dispara. Perfecto. Vale. X.
Déjame ponerlo en la estructura habitual, semana. Nos vamos a Y XPV. bueno, de todas formas, por comentar, de todas formas, lo interesante de esa era, bueno, que estaba en una etapa 4 en semanal Ujú. y que íbamos buscando el fallo de patrón de venta uno, ¿no? Para cortar, Sí. bueno, la distancia, una distancia de en torno a un 40 o un 50% que tenía, bueno, tiene un 40 horas, pues tenía un 60 Ajá, antes de arrancar, ¿no? claro. Pues bueno, Venga, vamos a ver la última. Egio. Aquí está, Egio. Ahí está. Esta, ¿cómo la vemos? Bueno. Vale. Esta sería en el semanal un patrón explosivo alcista Ujú, después de una gran caída y sería un poco aprovechar lo que comentaste en el teoría de huecos, ujú. el desplome y que luego Bueno, está en un rango lateral antes de ir a buscar a completar lo que sería el hueco. Entonces, en el ajá, marco diario estaría haciendo ese rango lateral y sí. sería buscar pues la entrada en el marco horario. Vale. Fijaros en el marco horario cómo está haciendo la consolidación alcista y cómo ahora mismo está rompiendo por arriba. Fijaros, hace esto, consolida. ¿Cuál es la consolidación? Hasta donde el cuerpo, aquí, y ahora mismo está rompiendo, ¿eh? Terminaba rompiendo en la última hora del viernes. A ver si lo pongo bien, espera un segundito. En la última hora del viernes está rompiendo hacia arriba. Dejarme ver qué volumen tiene esto. Déjame ver una cosa. Volumen. Vale, va a tener bastante, yo creo. Media de volumen, ahí está. 1 millón, vale, vale. Ok, bueno. No es la acción óptima para Pro Real Time porque como está en 1,53, bueno, pues puedes comprar muchas acciones, eh, pero, pero bueno, tiene un aspecto importante. Tiene un aspecto importante. Vamos a ver la última acción que nos piden aquí en Estados Unidos. Es DKNG. DKNG. Esta la habíamos visto desde el punto de vista de core trading, de una acción que puede ser interesante para el medio plazo. Y fijaros, la comentábamos aquí. De momento simplemente ha hecho este camino hasta la zona de la resistencia de los 21, y hablábamos de ella aquí, yo creo que en torno a 16 o una cosa así. Vale, ahora ha hecho este doble mínimo. Vamos a verlo. Zona de doble mínimo, una zona de suelo clarísima, ¿la veis? Eso es hacer suelo. Y ahora mismo ha hecho un patrón 1, 2, 3, 4, 5, podríamos decir, ¿no? Ya es como arranca con fuerza y ahora se ha quedado en la parte de arriba. Así que puede ser un buen momento también para. Puede ser un buen momento también para, para ver cómo se va otra vez hacia la zona de máximos de los 21. Si lo vemos en diario vemos cómo también las tres medias están juntas, ¿eh? Y eso puede anticipar que se arranca hacia arriba, poner un movimiento fuerte, ¿eh? Y cuando digo fuerte, digo hacia la zona de 21. Eh, para ello, bueno, pues para ello habría que esperar todavía. Es verdad que esta subida ha tenido esta consolidación bullish, alcista, la podemos ver así. A ver, a ver, ahí. Y fijaros la corrección es pequeñita. Acordaos que para medir las profundidades de las correcciones solo cogemos los cuerpos, no las mechas. Y esto es alcista. Por lo tanto, lo más normal es que en una de estas supere los 15,87, los 16 por hablar en números redondos, y sea un buen momento de entrada. Sea un buen momento de entrada para irse a buscar esas cotas. La primera de ellas son los 17,50 y la siguiente ya en el torno a los 20. Podría ser un buen momento si se sitúa para arriba, pero ojo, de momento simplemente para irse hacia la zona de 21. Desde el enfoque de medio plazo, para mí, bueno, pues sería cuando superara los 21-26, que entonces sí que tiene un muy buen recorrido. Fijaros qué movimiento fluido, con esta zona de congestión aquí a la izquierda, ahí podría tener problemas, pero fijaos qué fluidez de movimiento, y aquí podría tener un poquito en esta zona del máximo relevante. Bueno, pero ahora no sería de extrañar que esto nos hiciera algo así, no directo, a lo mejor en zigzag, ¿no? Pero bueno, que el movimiento neto sea irse a testar esta zona de aquí, donde deberíamos estar muy atentos porque esta acción de medio plazo tiene muy, muy buen aspecto. Viendo el suelo, ¿veis? El suelo que tiene, que nos puede duplicar tranquilamente el precio en varios meses. Muy bien, pues oye, con esto dejamos cerrado el tema del mercado americano y nos vamos a saltar a la siguiente sección del RST, que ya sabéis que es el mundo cripto. Pues nos vamos a ver el Bitcoin. Ya lo tenemos en pantalla. Voy a poner la estructura habitual con semanal, gráfico a la izquierda, diario, gráfico a la derecha. De momento, pues bueno, tenemos
no hay muchas novedades con respecto a los cambios previos, a los comentarios previos. Sigue con una ruptura bajista que de momento, bueno, está aguantando ahí. Puede ser un patrón 1, 2, 3, 4 bajista. O convertirse en un momento de inhalación importante hacia los 20.000. ¿Cuál va a ser la clave? La clave va a ser este rectángulo que tenéis en diario. Aquí lo tenéis. Y la zona de los, vamos a ver este máximo cuál es, máximo, 17.641, bueno, pues 16.650. Esas son las dos zonas claves a vigilar. Vamos a ponerlo justo tal y como, para que lo veamos bien, ahí. Bueno, no lo puedo mover, da igual. Hasta este máximo y este mínimo. Entonces, este rango lateral es el que ahora tenemos que vigilar, y en el caso de que supere esta zona, pues tiene muy buen recorrido hacia esos 20.000 que decíamos, que va a ser la zona del soporte menor. Déjame eliminar esta que ya no nos sirve. O la ruptura por abajo esta, que también nos tiene un muy buen recorrido hacia 12.000. Todo lo que esté dentro de ese rango no lo veo muy interesante, porque hay muchos vaivenes y por lo tanto nos va a saltar el stop. Nosotros vamos a movimientos definidos, y el movimiento definido alcista vendrá cuando supere los 17.650, y el movimiento definido bajista será cuando pierda los 15.475. ¿Vale? Mientras el resto esté por el medio, bueno, sí que hay movimientos, sí que hay potencialidad de ganar dinero, pero para mí es bastante más complicado. Si nos vamos al Ethereum, que está un poquito más fuerte, fijaros que aún así también tiene ese rango lateral igualito, y ahora mismo tenemos en diarios, lo veis, tiene marcada aquí bueno, pues es la L famosa, ¿no? Solo que en este caso invertida, y ahora de momento está ahí así. Está justo en zona de soporte ahora mismo, si lo vemos en un horario lo vais a ver. Ahí estamos. ¿Lo veis? Está justo en zona de soporte. Incluso todavía le quedaría un poquito más aquí. Tenemos una etapa 3, etapa 2, etapa 3. Y bueno, pues ¿cuál sería la zona a no perder? 1.256. Si pierdes los 1.256, cuidado, porque puedes ponerte corto con objetivo 1.214 o con objetivo la media de 200, mejor dicho. Son 20 puntos ahí. ¿Vale? De todos modos, de momento hasta ahora es una consolidación alcista, y que eso suele terminar rompiendo por arriba normalmente, ¿vale? Así que, bueno, pues la clave está claro, ¿no? 1.256 por abajo, 1.306 por arriba. Mientras esté en este rango, pues de momento nada. La ruptura de este, pues largos, la pérdida de este, cortos. Y con esto, pues damos por finalizada esta sección, y nos vamos a la siguiente, que es la sección de Blas de Julio. Julio, ¿qué tenemos hoy por ahí? ¿Cuántas acciones nos traes hoy? Bueno, el primero que quiero comentar es Canoo, bueno, web, ¿vale? Me llama la atención por varios detalles, ¿no? Primero, bueno, el semanal en una etapa 4 muy vertical, ¿vale? Que tuvo ya aquí un primer movimiento potente, bueno, y nos ha dejado después ya un siguiente mínimo relevante que ya no supera en demasía al anterior, ¿no? Señal de que se está frenando, ¿no? Aquí nos ha dejado una zona de consolidación, ¿vale? Y es lo que parece ser un fallo de patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? ¿Vale? Aquí amaga con romper esta zona de soporte, y bueno, esta semana parece que lo niega, ¿no? Con un checkout que nos hizo la semana previa, por lo cual, bueno, lo lógico es que esto se venga cuanto mínimo a la zona de los 1,69, ¿no? De una idea de que, bueno, de que recorte esta distancia con la media de 20, ¿no? Si nos vamos al diario, bueno, pues aquí vemos exactamente igual, ¿no? Una caída muy vertical, un movimiento muy fluido. Y aquí vemos como el precio, bueno, encuentra una zona de suelo de donde hace un gran movimiento, ¿vale? Aquí este día, bueno, que este día solamente es un 40%. Eh, y bueno, esto nos augura que este siguiente patrón de venta 1 no acabe dando fallo, ¿no? Pues aquí, bueno, pues después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas rojas, finaliza con un hueco novato, ¿vale? Seguido de una inside bar, una pequeña doji, y desde ahí arranca con un hueco profesional, ¿no? ¿Vale? Que no llega a cerrarse del todo, desde ahí ir hacia arriba, ¿no? Ya tendríamos lo que es una etapa 1, ¿no? Con tres velas por encima del MD20 que ya ha girado, y vemos como el viernes, ¿vale? El viernes, no, bueno, una vela que era claramente bajista se apoyó en la MD20, al final nos dejó una bottom tail que eliminó el cuerpo del día anterior, ¿no? Entonces, bueno, solamente por similitud, si acabara diciendo la inhalación en semanal, como la hizo la vez anterior, aquí, ¿vale?
pues bueno, es un poco lo que iríamos buscando, ¿no? Sobre todo con el movimiento que nos hizo el viernes, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Bueno, primero se venga a la zona de 1,68, luego a esta pequeña zona de congestión y a la zona de 2,04 y 2,50, ¿no? Pero que en realidad no sería más que una inhalación dentro del semanal, ¿no? Otro valor que me parece interesante, semanal, este es TG Therapeutic, una etapa 4 también un momento muy fluido en la caída, bueno, aquí la formación de un amplio suelo redondeado y como ya tenemos aquí una etapa 1, ¿vale? Que bueno, quiere iniciar lo que sería una etapa 2, ¿no? Y nos estaría dejando que sería un patrón un 2 3 4 parece, y bueno, parece que quisiera arrancar y bueno, tiene este pequeño escollo aquí, pero luego tiene un momento fluido hasta la media de 200, ¿no? En diario, bueno, en diario vemos cómo nos arrancó aquí con este hueco shock, ¿vale? Hueco profesional, ¿vale? Seguido de una gambera sólida que bueno, que lleva ya un par de semanas consolidando, ¿no? Y vemos como el viernes, bueno, nos dejó aquí primero, ¿no? El jueves nos dejó una gran vela sólida sobre la media de 20 que no tiene continuidad. Y el viernes nos dejó una gran vela sólida que elimina, bueno, casi el 90% de esa gran vela sólida eh, del, del jueves, ¿no? Lo que sería una bottom tail encubierta, ¿no? Entonces, bueno, por encima de la zona de los 8,90 tiene movimiento interesante, ¿no? Primero se venga a la zona del máximo relevante previo, bueno, y luego se venga a esta zona de aquí, ¿no? Pero con idea, bueno, de buscar un movimiento eh, amplio en semanal, con idea de que acabe cerrando este suelo redondeado y que vaya en busca de la media de 200 plana, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Vale, y otra que quería comentar, bueno, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero que me parece interesante, que es China liberal, ¿vale? Valor que, bueno, y bueno, una etapa 4 tremendo, acostumbra a hacer movimientos potentes, ¿vale? Hizo este de aquí nos ha dejado un nuevo suelo redondeado y ya lo que sería claramente una etapa 1, incluso una etapa 2 ya, ¿no? ¿Vale? Una etapa 2 ya con este mínimo relevante creciente que nos ha dejado aquí ya por encima de la media con la media de 20 y que podría estar preparándose para un nuevo movimiento potente, ¿no? En diario vemos y la caída brutal, la formación de un amplio suelo redondeado, ¿vale? Un primer movimiento SPY que se frena en la media de 200 y desde ahí, bueno, se reestructura. Ya otro segundo movimiento potente que ya supera la media de 200, bueno, que desde entonces se ha convertido en zona de soporte, ¿no? Y una gran vela sólida sobre la media de 20 que no tiene continuidad, bueno, y desde ahí parece que se está reestructurando, ¿no? Entonces, bueno, sería interesante por encima de una zona de 1,20, con idea que se venga a esta zona, y luego a esta zona de aquí de 1,67, ¿no? Y que bueno, la idea es que acabe cerrando con el tiempo este formación de gran suelo redondeado que nos deja aquí, ¿no? Pues bueno, poco más, yo digo, dejo una lista bastante más amplia, cada uno con unas características diferentes para que la analicéis y seleccionéis las que más se ajusten a vuestra operativa. Pues nada más por mi parte. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta edición número 108 del resumen semanal de trading. Muchas gracias, Julio. Gracias, Manu. Cuidaros. Buena semana. Y nos vemos el miércoles en el meeting. Muy bien, venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.